Bueno, pues buenos días a todas y a todos y bienvenidos de nuevo a la tercera sesión de la Escuela de Acompañantes que iniciamos el curso pasado. En la vida caminamos acompañados y sobre todo los cristianos no entendemos la vida en soledad, ¿no? Ser capaces de descubrir cómo Dios está actuando en la historia y en los acontecimientos de las personas es algo que nos debería preocupar y deberíamos pues, tener presente para hacer presente el reino de Dios. En la presentación de esta sesión de la escuela nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Cuál es el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros y de nosotras? ¿Cómo nos planteamos ese acompañamiento tanto personal como comunitario para que las personas, los jóvenes, los niños, los adultos, podamos, pues eso, descubrir cuál es la vocación que el Padre nos tiene reservada a cada uno de nosotros y de nosotras? Esta sesión la vamos a destinar un poco a ese discernimiento, pues nos va a ayudar a que nos planteemos cómo hacer este discernimiento personal, comunitario y en la tarea del acompañante. Bueno, buenos días a todos. Me voy a bajarme porque yo esto de las mesas no. Eso, una alegría veros, estar aquí en Murcia también, donde he vivido. Y bueno, sabéis que nuestra casa está ahí en Guadalupe. Están ahí las hermanas trabajando mucho y ahí nuestro carisma tiene que ver con los ejercicios espirituales, con el acompañamiento espiritual. Entonces, bueno, pues dentro de esta escuela de acompañantes se me pidió pues que hablara un poco de discernimiento, porque es clave el tema del discernimiento para poder tanto descubrir cuál es la vocación personal, ¿no? O lo que el Señor quiere para mí hoy, como también para acompañar a otros en ese discernimiento, ¿no? Vale, habéis hecho bizcochos, ¿no? ¿Sabéis lo que es un cedazo? ¿Quién sabe lo que es un cedazo? A ver, ¿qué es un cedazo? Vamos a separar. Discernere, viene del latín, discernere, separar una cosa de la otra. Lo habéis dicho antes también por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos cuela lo gordo. Y entonces hay que distinguir y hacernos finos en el lenguaje de Dios, ¿sí? Muy bien. Mira, Dios, yo ya veréis que me muevo, escribo, bueno, soy así un poco anárquica, pero entonces, Dios hace como un camino de comunicación con nosotros y lo hace a través, en primer lugar, de la creación. Ha creado un mundo, ¿verdad? Es un camino de apertura hacia lo que nos quiere comunicar, a encontrarse contigo. Entonces lo hace a través de la creación, de las montañas. Tenéis en Cieza, ¿verdad? Unas montañas muy bonitas. No sé si por otro lado, de los que estáis aquí, pero bueno, la creación nos habla de Dios. Y muchos de vosotros hay que subirse a la montaña y es un lugar donde podéis respirar a Dios, ¿no? Que podéis entrar en comunicación con Él. Dice Dios, bueno, pues la creación parece que no les basta. Vamos a mandar al Hijo. Y entonces Dios se encarna, que es lo que vamos a celebrar dentro de un mes, ¿no? Dios se hace hombre y dice, bueno, en mi deseo de encontrarme contigo, voy a mandar a mi hijo con un mismo lenguaje como el tuyo. ¿Para qué? Para que se encuentre contigo. Dice, bueno, parece que no es suficiente, que los hombres no se enteran, los hombres y las mujeres no se enteran. Bueno, pues voy a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que Dios da su vida por ti también, ¿no? Fijaos qué camino más bonito de descenso. Dios está en el seno de la Trinidad, que es la imagen que tenéis ahí, ¿verdad? Y hace ese camino de descenso para encontrarse contigo. ¿Hasta dónde desciende Dios? Hasta los infiernos. Decimos en el credo, ¿no? Descendió a los infiernos. O sea, Dios desciende hasta ahí para rescatarte a ti. ¿No os parece maravilloso esto? ¿Qué hace el hombre o la mujer, el ser humano? También hace un camino. Si Dios hace un camino de descenso, quizá el hombre, el ser humano hace un camino de ascenso, ¿no? ¿Cómo entra el hombre, la persona, en contacto con Dios? Por el cuerpo, mi propio cuerpo, ¿no?
por lo que oigo, por mi cuerpo, hago alabanza, ¿no? El cuerpo es el primer lugar de encuentro con Dios, ¿sí? El segundo, también nos encontramos con Dios a través de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, ¿no? Y luego tenemos una capacidad muy interesante, que es la trascendente. Ningún otro ser puede como desear mirar más allá de uno mismo, ¿no? Y querer encontrarse con Dios. Hay dos experiencias aquí que nos invitan a mirar al infinito. ¿Cuáles son? La muerte. ¿Por qué? Porque no sé si habéis perdido seres queridos, seguro que sí. Cuando tú ves a un ser querido muerto, yo vi a mi abuela ahí encima de una piedra desnuda y dije, ya no está aquí. Y te remite sin querer a otro lugar. ¿Dónde está? ¿Mm? Y hay otra experiencia potente que nos invita a mirar al infinito también. Esta es más complicada, pero es muy común. El amor. El amor también es otra de las experiencias que nos invita a mirar más allá. Porque lo que hace el amor de una madre por un hijo, ¿verdad? Pero lo que hacen los enamorados, ¿no? Entonces estas dos experiencias también son muy potentes en el ser humano y nos invitan a mirar más allá, a mirar a Dios. ¿Por qué? Porque es que al final nosotros que estamos aquí tenemos deseos, ¿no? Claro que no. ¿Por qué? Pues porque es que los deseos de la persona son infinitos. Tengo una cosa, yo veo con mi sobrina, quiero esto, y luego quiere otra cosa. Y ahora vienen los Reyes Magos, no os digo nada. Ahora empieza a pedir, claro, y no acaban. Y tienen la cosa y siempre quieren otra, ¿no? Y nos pasa, al ser humano nos pasa esto. ¿Qué pasa? Que solo Dios puede colmar el deseo del hombre porque Dios es infinito. ¿Mm? Dios es el que es infinito, ¿no? Entonces, cuando entramos en cuando buscamos cosas, lo que estamos buscando es a Dios sin saberlo. ¿Mm? Entonces, bueno, y no he empezado todavía con las diapositivas, pero voy a empezar ya. Entonces, aquí tenemos a la Trinidad, que hemos hecho referencia ya, ¿no? Dice, había una vez un grafiti en la calle que decía, Dios es la respuesta. A lo que alguien preguntó, ¿y cuál es la pregunta? ¿No? Claro, ¿cuál es la pregunta? A veces vamos por la vida sin preguntarnos nada. Y esto es un problema, porque si no te preguntas, nunca te contestas. ¿Vale? Entonces, la pregunta, el discernimiento es una práctica espiritual de tradición cristiana y especialmente ignaciana. Nosotras tenemos espiritualidad ignaciana, ¿conocéis a Ignacio de Loyola? Vamos a hablar un poquito de él también. Pero ¿por qué necesito discernir? ¿Por qué es importante que haga parte de mi vida el discernimiento, no? Pues fijaos, aquí está San Pablo con un rollo en la cabeza, ¿sí? Lo veis, ¿no? ¿Qué dice? Y ni siquiera entiendo lo que hago porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. De esta manera vengo a descubrir esta ley, un fenómeno, ¿no? Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. ¿A alguien le pasa esto o solo le pasa a San Pablo? A ver, que levante la mano a quien le pase esto. Vale, hago el mal que no quiero, ¿vale? Este es el rollo que tiene San Pablo en la cabeza, que bueno, tenemos esperanza porque fue santo, o sea que podemos ser santos también nosotros. Pero a San Pablo se le quita el rollo de la cabeza, fijaos, dice, a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. Ahí es donde pone su confianza y su esperanza, ¿no? Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero es importante darnos cuenta, ¿no? De, bueno, ¿por qué hago el mal que no quiero? ¿Y cuál es ese mal que no quiero hacer, no? Esto es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, discernimiento espiritual. Este es San Ignacio, ¿vale? ¿Le reconocéis? Vale. Entonces, vamos a hacer una aproximación al término y a la experiencia, en clave ignaciana. Esta sería la definición.
importante, es un ejercicio espiritual, en el cual a través de la percepción y análisis de las mociones no son emociones, moción viene de mover, ¿vale? Lo que me mueve. La persona puede llegar a conocer la voluntad de Dios y orientar su libertad en su cumplimiento, ¿vale? Vamos a volverlo a leer porque sé que tiene muchas partes. Ejercicio espiritual en el cual a través de la percepción y análisis de las emociones la persona puede llegar a conocer la voluntad de Dios y orientar su libertad en su cumplimiento. Vamos poco a poco, ¿no? Es un ejercicio espiritual, es decir, es una experiencia religiosa. Para que una experiencia sea religiosa, tiene que haber una síntesis entre una presencia y una interpretación. A mí me puede pasar algo, por ejemplo, me deja el novio, ¿vale? Digo, por ejemplo. Hasta tiempo después, yo no sé interpretar esto, qué ha significado. En el momento me ha hecho polvo. ¿Por qué? Pues porque me hace daño, no... pero en el futuro yo interpreto. Entonces, de tal manera que se crea como una línea así, ¿no? Hay un tiempo 1, que es la presencia, lo que me pasa, y hay un tiempo 2, que es la interpretación, el discernir qué me pasa, ¿no? El punto 1, que es la presencia, es más emocional, es atemático, es decir, no tiene un tema concreto, es arracional y es más contemplativo, mientras que la interpretación es más cognitivo, tiene más que ver con la razón, es más lingüístico, aparece el lenguaje racional y aparece el tema del examen, ¿no? Bueno, examino, ¿qué me ha pasado? ¿Veis? El conjunto entre la presencia y la interpretación es lo que llamamos experiencia religiosa. Normalmente no son nunca simultáneas. Es muy raro que te pase algo y en el mismo momento que te pasa ya sepas lo que Dios te quiere decir con esto. Es necesario a veces un tiempo para darme cuenta, ¿no? Crecer en el discernimiento es ir aproximando el mundo de nuestras presencias, es decir, lo que me pasa, al ámbito de nuestras interpretaciones. ¿Qué me pasa? ¿No? Entonces, de tal manera que el tiempo 2 se va acercando. Yo cuando voy aprendiendo a discernir, voy entendiendo antes qué me pasó, hasta el punto de a veces adelantarme. ¿Cómo me adelanto? Claro, porque uno dice, sí, mal, porque yo siempre me equivoco y ahí es donde aprendo, ¿no? ¿Nos pasa esto? Claro, a mí también. Que, claro, cuando yo me equivoco es cuando aprendo, pero cuando ya, si tú estás ejercitándote en este trabajo del discernimiento, tú dices, ¿esto dónde me va a llevar? Y te adelantas al discernimiento y entonces dices, no, no voy a ir por este camino porque me lleva al hoyo. Yo por experiencia ya sé. Entonces me adelanto a la interpretación se adelanta a lo que me va a pasar. Y entonces empiezo a poder elegir con más conciencia. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy explicando? Vale. Entonces, ejercicio espiritual en el cual a través de la percepción y análisis de las emociones, la persona puede llegar a conocer la voluntad de Dios y orientar su libertad en su cumplimiento. Ya hemos visto el primer punto, que es un ejercicio espiritual, a través de la percepción. La percepción es darme cuenta, traer a la conciencia lo que me pasa, porque vamos tan ajetreados por la vida que no nos paramos. ¿Nos pasa esto? Entonces, si no te paras, por eso nosotras tenemos casas de ejercicios, para hacer que la gente se pare a pensar, a reflexionar, ¿no? Entonces, cuando uno se para, se da cuenta de lo que le está pasando por dentro. Esto es fundamental. Un pensamiento está ocupando mi mente, entonces es pensar y ser consciente de que estoy pensando, o de que un pensamiento está pasando por mí, ¿no? O un sentimiento está ocupando mi corazón, sentir y ser consciente de que un sentimiento está pasando por mí. Y no pasa nada, no hay que escandalizarse porque tenga un pensamiento o tenga un sentimiento, sea bueno o sea malo. Simplemente es hacerme consciente, aquí no entramos todavía en moral, sino es hacerme consciente de que algo me está pasando por dentro. Porque a veces llegamos a unos extremos que estoy fatal. ¿Pero por qué? Pues es que no me lo he preguntado nunca, ¿no? Qué importante es pararse, ¿no? Entonces, discernimiento, ejercicio espiritual en el cual a través de la percepción, ya hemos hecho el ejercicio de percepción, de darme cuenta, y análisis de las
y análisis de las emociones, la persona puede llegar a conocer la voluntad de Dios y orientar su libertad en su cumplimiento. Bueno, este hombre está un poquito ahí confuso, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra libertad. Una libertad que está condicionada, dice Ignacio, que por 3 pensamientos, Ignacio de Loyola, ¿no? Un pensamiento que viene de fuera, positivo, un pensamiento que viene de fuera, negativo, un pensamiento que viene de dentro de mí. ¿Vale? Y bueno, yo añado también que como diferente, pero es el de Dios, ¿vale? Entonces, todo esto nos condiciona mi libertad a la hora de elegir. Ignacio va a llamar a esto buen espíritu, que ese es el angelito que aparece ahí. A este le va a llamar mal espíritu, y esto es lo propio mío, y esto es lo de Dios, ¿no? Un pensamiento, yo me pongo a rezar. Todos rezáis aquí, ¿verdad? ¿Sí? Más que menos, alguna vez hemos rezado, ¿no? Bueno, yo me pongo a rezar y de pronto estoy rezando yo el Evangelio del día y de pronto me aparece un pensamiento de, tengo que ir a la compra a hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? ¿Nos pasa? Todos los días. Qué raro, ¿verdad? Es un pensamiento de fuera. Yo no me estoy proponiendo pensar en eso. ¿Sí? Y me aleja. Es negativo porque me aleja del fin que estoy intentando conseguir, que es acercarme a Dios, ¿no? Estoy rezando y de pronto leo que la Virgen dice que sí al ángel, tal, y entonces me entra una consolación de ver que María le dice que sí al ángel, yo también quiero decirle que sí al Señor, tal. Es un pensamiento que me viene de fuera, que me acerca a Dios, ¿sí? Lo de dentro de mí, pues esto tiene más que ver con cómo yo soy. Si yo soy perezosa, pues la pereza va a dominarme en la oración. O si yo soy pesimista, pues me va también a condicionar. O si yo soy todo lo contrario, muy efusiva, todo lo que yo soy, los pensamientos también que yo me propongo a pensar, todo eso viene de mí, ¿vale? Yo quiero pensar ahora mismo en lo que voy a hacer para trabajar más por la acción católica. Pues eso viene de mí. Yo me propongo pensarlo, ¿vale? Todo eso es lo que viene de mí. Y luego lo que viene de Dios es, sin causa, de pronto Dios me consuela. ¿Nos ha pasado alguna vez esto? Yo no estoy leyendo nada, incluso a lo mejor le pasó a quién. ¿A quién le pasó en el Evangelio esto? Que de pronto Dios irrumpe en su vida. A San Pablo, que le hemos visto antes, ¿no? De pronto va a perseguir y a matar a los cristianos y de pronto aparece Dios en su vida. Esa es intervención directa de Dios, ¿no? ¿Veis? Claro, con todo esto tenemos que tomar decisiones en la vida. Y esto es muy importante porque las decisiones las tomamos desde que nos levantamos. En el que me pongo, bueno, yo no tengo que pensar mucho, pero los demás sí, ¿no? O sea, ¿qué me voy a poner hoy? Ya tengo que empezar a elegir desde que me levanto por la mañana. ¿Voy en coche o voy en autobús? ¿Hago este trabajo o hago este? ¿Estudio una carrera o estudio otra? ¿No? Todo lo tengo que pensar y elegir. Entonces, fijaos qué importante es el discernimiento. El arte de saber elegir sin estar condicionado o sabiéndome condicionada, pero eligiendo en libertad, eso es el discernimiento. ¿De dónde viene? Claro, aquí está muy ordenado. Arriba, abajo, a la derecha, tal. Pero luego dentro de nosotros está todo liado, esto. Entonces, vamos a aprender a discernir. ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿Os estoy convenciendo o no? Vale, perfecto. Entonces, vamos a preguntarnos. ¿Os acordáis del sentimiento que teníamos? Sí, ¿no? Es muy importante que apuntéis estas preguntas porque esto empieza a ser ya, o sea, el primer discernimiento era ser consciente o darme cuenta, pero ahora es analizar. Analizar. ¿Qué eres? Sentimiento, ¿qué eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes ahora? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás produciendo? ¿A dónde me llevas? ¿Quién te envía? ¿Quién te envía? ¿Vale?
Vamos a hacer este ejercicio en vuestro papel. Tenéis un papel, ¿verdad? Os han dado una carpeta con folios. Entonces, con el sentimiento vuestro personal, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes ahora? ¿Qué eres? Es el nombre, ¿vale? Pues eres inseguridad, o eres confianza, o eres lo que sea, ¿no? ¿De dónde vienes? Pues de una situación que estoy viviendo en casa, a lo mejor. ¿Por qué vienes ahora, en este momento? ¿Mm? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás produciendo? ¿A dónde me llevas? ¿Y quién te envía? ¿Lo tenemos, más o menos? ¿Sí? Esto yo sé que hay que dedicarle un poquito más de tiempo, sí. Pero nos da un poquito de lucidez, ¿sí? Vamos entrando poco a poco en esto del discernimiento y viendo qué ocurre dentro de mí y hacia dónde estoy dirigiéndome, ¿no? Ahora vamos a ver un poco la experiencia de Ignacio para que entendáis un poco mejor, ¿no? Entonces, moción, como hemos dicho antes, es un término genérico para Ignacio, ¿no? Es un movimiento. La persona está siendo afectada por un movimiento interno que modifica su estado cotidiano de vivir y desarrolla o despliega en ella un proceso, más o menos consciente hacia algún lugar de la historia. Entonces, sentimiento, eso se identifica con la emoción. Y la emoción hay que pasar a la moción. La moción también es conectarlo con Jesús, como hemos hecho después, ¿no? Y entonces lo conectamos con un verbo y ya decimos, bueno, este sentimiento, ¿a qué me está invitando el Señor? Y ya modifico, porque a lo mejor el sentimiento me está llevando a hundirme, pero conectándolo con Jesús, cambio de dirección, ¿no? Y me lleva a otro lugar. Vale. Vamos a ver este señor, ¿quién es? Ignacio de Loyola. Bueno, Ignacio de Loyola es este señor que sí, fue soldado en un momento dado de su vida y Dios va a entrar en su vida a través de una herida. Ahí está, la batalla de Pamplona os la he traído para que la veáis. Entonces están aquí luchando contra los franceses, ¿veis? Francia, Pamplona, y claro, les triplican el número. O sea, Ignacio dice, bueno, vamos a luchar. Este es Ignacio, ¿le veis, no? Dice, venga, vamos a luchar, aunque sea, muramos en el intento, ¿no? ¿Cuáles son los deseos de Ignacio? Pues ser famoso, mantener el honor, este es el escudo de los Loyola. Claro, servir a un gran rey, ¿no? Todos estos eran los deseos de Ignacio. También conquistar a una gran dama, todas estas cosas le gustan a él. ¿Qué pasó en Pamplona? Pues ahora lo vamos a ver. Claro, teniendo en cuenta que les triplican el número, los vascos se acercan y bueno, les acaban perdiendo, ¿no? Con tan mala suerte que a Ignacio pues le pegan entre las dos piernas con una bala, ¿no? Y le destrozan las piernas, ¿no? Este es el fin de la historia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Ignacio, bueno, los mismos franceses le llevan a la casa de la cuñada. ¿Habéis estado en Loyola alguna vez? Hay una capilla que se llama la Capilla de la Conversión, que ahí es donde pasó todo, ¿no? Entonces le llevan a la casa de la cuñada y ahí se queda convaleciente bastante tiempo, porque tiene la pierna destrozada, ¿no? De hecho, le tienen que hacer varias operaciones, una carnicería impresionante. Bueno, ahí va a leer 2 libros, porque claro, él pide libros de caballería, pero la cuñada le dice que no tiene, cosa rara, porque en esa época seguramente que había libros de caballería, pero debía ser muy religiosa de la mujer, y entonces dice, no, a mí que mi cuñado lea cosas más interesantes, entonces le va a dar 2 libros. Uno es la Vita Christi, de un tal Ludolfo de Sajonia, y otro es la Flor Santorum, de un tal Jacobo de Verace, ¿no? Entonces esto es como la vida de los santos que nos decía Javi antes, y esto es la vida de Cristo. Por un lado va a leer estas cosas y por otro lado está todo el mundo de la caballería que él tiene en su imaginación. Ignacio se va a debatir en su enfermedad convaleciente en Loyola con estos 2 pensamientos. Este y este, ¿no? ¿Qué dice en la autobiografía? Pues dice
que de unos pensamientos, al principio esto le da mucha alegría, ¿no? Porque es lo que él controla y es donde él experimenta más gozo, pero luego le deja una sensación de vacío. Y de estos, pues al principio le parece muy árida este tipo de lectura, teniendo en cuenta que es una lectura en latín además, bueno. Y entonces luego le va a dejar una sensación de plenitud, de alegría. Fijaos que Ignacio debía tener 30 años cuando pasó esto de Pamplona, nació en 1491, esto fue en el 21, hemos cumplido 500 años de la herida de Pamplona del año pasado. Y claro, un soldado con una pierna rota, con 30 años, ¿qué creéis que le pasa? Crisis. ¿Ahora qué hago con mi vida? ¿No? Quizá a ninguno de los que estamos aquí nos han dado con una bomba en una pierna, pero estoy segura que todos hemos pasado por alguna crisis, ¿no? ¿Sí? Entramos en crisis. Y claro, dice Ignacio, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? ¿No? Claro, cuando él está convaleciente con un montón de pensamientos en su cabeza, imaginaos, ¿no? No sé si habéis visto la película de Ignacio de Loyola, pero podéis verla y veis ahí como la lucha que él tiene en sus pensamientos, ¿no? Y por otro lado, pues se está viendo esta parte, ¿no? Que por un lado empieza a hacer discernimiento porque se para, empieza a descubrir lo que pasa dentro de sí, lo que pasa cuando piensa en una cosa, lo que pasa cuando piensa en otra. Y entonces al descubrir esto, pues a esto lo va a llamar buen espíritu y a esto lo va a llamar mal espíritu. ¿De qué se da cuenta? De que toda su vida ha estado guiada por este. Y entra en crisis de nuevo. Dice, pero vamos a ver, el nombre de las crisis, ¿no? Bueno, esto es lo que le pasa a Ignacio, que yo ya no sé si tenía que haber pasado aquí también. Ah, aquí está la famosa carnicería de Ignacio. ¿Veis? Ahí está sufriendo, porque además, claro, en esa época no había anestesia. Entonces le daban alcohol para poder calmar. De hecho, luego la pierna le queda mal y como era bastante presumido, decide operarse otra vez y rompérsela de nuevo. Le dicen, Ignacio, que esto te va a doler el doble. No pasa nada, vamos a por ello. Y entonces era vasco, ¿sabes? No hay vascos aquí, entonces puedo decirlo. Bueno, aunque luego va a salir esto grabado por ahí. Bueno, esta parte corta. Entonces está aquí convaleciente en Loyola. ¿M? Y ahí es donde se está debatiendo esos dos pensamientos que os decía, ¿no? Por un lado, la vida de Cristo, la vida de los santos, y por otro lado, pues toda la vida de caballería, ¿no? Y la corte, o sea, estuvo mucho tiempo en la corte y aquí está la vida de los santos, la vida de Cristo, ¿sí? Pongo dibujitos porque así se queda más, ¿sabes? Porque si no... Entonces, ¿qué descubrimos en Ignacio? Pues que Dios educa los sentidos de San Ignacio para que pueda discernir las emociones y afina su oído espiritual para poder diferenciar lo que viene de él, del buen espíritu y del mal espíritu, ¿veis? Entonces, esto es lo que hace con Ignacio. Por eso los sentidos también son muy importantes, lo que sentimos, lo que oímos, lo que vemos, para poder discernir, porque todo entra en juego. Entonces, ¿por qué tenemos que discernir? Pues para que no nos den gato por liebre, ¿vale? Porque son muy parecidos, como veis, pero a veces lo que parece bueno no lo es tanto. El mal espíritu, dice Ignacio en otro momento, que se puede disfrazar de ángel de luz. Entonces hay que tener cuidado porque una cosa que parece buena resulta que a lo mejor no es tan buena o está mezclada con otras intenciones, ¿no? Por eso hay que discernir, para no equivocarnos en las elecciones, ¿no? El discernimiento es el arte de la comunicación y comprensión entre Dios y el hombre. Como hemos visto en ese camino de descenso y de ascenso, ahí nos encontramos. Y el arte del discernimiento es identificar ese momento de encuentro entre Dios y el hombre. El discernimiento no consiste solo en las elecciones puntuales que hacemos en determinados momentos de la vida, como una vocación o como qué voy a estudiar o qué trabajo hacer. Esas son elecciones puntuales que tengo que hacer.
el discernimiento apunta más a una dinámica cotidiana para que nuestra vida sea en verdad evangélica. Para yo de verdad hacer la voluntad de Dios, o sea, no es, voy a hacer la voluntad de Dios, y me cae la voluntad de Dios de encima, como un pedrolo. No, o sea, la voluntad de Dios no es algo que te cae encima, o sea, es algo que tú tienes que descubrir porque es algo que Dios también ha puesto en ti. Entonces, si tú vas haciendo discernimiento en las cosas pequeñas, lo encontrarás en lo grande. Entonces, lo importante es, ¿qué es lo que Dios quiere de mí hoy? No dentro de 10 años, hoy. ¿Qué quiere de Dios de mí hoy? Y el problema que tenemos a veces es que miramos muy para allá, ¿no? E intentamos, Dios quiere, esto para mí es como una piedra pesada que me cae encima y a ver cómo yo soporto esto. No, mira, el siguiente paso posible, ¿cuál es? Hoy. ¿A qué te está invitando hoy el Señor? Y a lo mejor es un pasito así. Pero es que el Señor a lo mejor tampoco te muestra mucho más en el camino. No te está mostrando, no, tú ve paso a paso. Y según vas caminando, llegarás hasta allá. Pero si tú estás mirando hacia allá sin ver muy bien, intentas dar un paso ahí gigante y al abismo, pues claro, da miedo. Alguien decía miedo esta mañana, ¿no? Claro, da miedo. ¿Por qué? Pues porque no se trata de dar un paso gigante hacia algo desconocido, sino se trata de que descubramos en el hoy de mi vida qué pequeño paso voy a dar. Por eso es importante el discernimiento, ¿no? Todo amor busca concretarse para hacerse verdadero. Dirá Ignacio al final de los ejercicios, el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras, ¿no? Entonces, indica esto, ¿no? El amor si no se concreta, se evapora. Y esto es precisamente el tema en la pregunta del discernimiento. ¿Qué me pide el amor? ¿Hacia dónde me lleva ahora? Porque a ti el marido te puede decir que te quiere mucho, pero si no te lo demuestra, mira, pues sí, me puedes querer mucho, pero a ver, en concreto, ¿no? Pues en el discernimiento igual, ¿no? ¿Qué me pide el amor ahora y en qué se concreta? ¿Dónde me lleva? Por eso el discernimiento busca la lucidez frente a los engaños, exteriores e interiores, en los que nos podemos ver envueltos. Lucidez es lo que nos va a dar el discernimiento. ¿Vale? Por eso Ignacio, al final del libro de los ejercicios, por el 313 en adelante, no sé si habéis hecho ejercicios alguna vez, ¿alguno? ¿Ejercicios espirituales? ¿Quién ha hecho que levante la mano? Muy bien. ¿De San Ignacio o de otra clase? Vale, de San Ignacio también. Bueno, pues él pone a partir del 313 reglas para de alguna manera sentir y conocer, presencia e interpretación, las varias mociones, términos que ya vamos conociendo, que en el ánima se causan, las buenas para recibirlas, las malas para rechazarlas, ¿no? Por eso es necesario descubrir cuáles son las buenas y cuáles son las malas, ¿no? Para tomar decisiones. Vale. Proceder adelante en la vida espiritual, ¿no? El primer discernimiento que Ignacio nos propone es, bueno, ¿tú cómo estás? ¿De cara a Dios o de espaldas a Él? ¿Mm? ¿Tú qué vas? ¿Subiendo cada vez mejor hacia Dios o bajando? ¿Mm? Eso es lo primero que nos invita a preguntar. Vamos a experimentar que los espíritus, tanto el bueno como el malo, tienen una intencionalidad bien precisa. El bueno siempre va a querer que procedamos adelante y que vayamos a hacer la voluntad de Dios. Y el malo quiere que no pasemos adelante, que nos alejemos de Dios. Lo que nos toca discernir es todo el mundo de resistencias que vamos experimentando en esta jaleo, ¿no? Aquí estamos nosotros, ¿ves? Y uno y otro quieren poner la idea en nuestra cabeza. Y ahí estamos en la lucha. Por eso quiero, el mal que no quiero, pues lo hago, ¿no? Y este es el rollo que tenía San Pablo. Bueno, ¿qué os parece? Habéis flipado. Bueno, esta es la mula de Ignacio. No sé si sabéis, claro, cuando ya Ignacio se recupera, pues decide, me habéis mirado con una cara cuando he puesto la mula ahí, es para despertar. Entonces, cuando Ignacio sale de su casa, quiere irse hacia Jerusalén, y entonces en ese camino de Jerusalén, pues va caminando con su mulita, y entonces de pronto se encuentra con un moro. Y entonces el moro empiezan a hablar de un tema muy normal que hablan los moros y la virginidad de la Virgen, ¿no? Bueno, que si era virgen la María, que si no, que si antes del parto, después del parto, bueno. Ignacio se pone a 100,
porque el moro dice que no, que la Virgen María no era virgen. Total, que bueno, discuten un montón, el moro se va, y entonces entra ahí en un dilema, Ignacio. Y dice, vamos a ver, ¿qué hago? Tengo que elegir. Tengo dos opciones. O bien voy por aquí y me voy y me olvido del moro, o bien voy por este camino, lo cojo y le mato a puñaladas. Esas son las dos opciones que tengo. ¿Qué voy a hacer con el moro? Porque claro, a mí, a mi señora, no la va a ofender nadie. ¿Mm? ¿Qué os parece el discernimiento? Bueno, es que todavía no había aprendido, Ignacio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver lo que hace Ignacio, y este es el siguiente ejercicio que vamos a hacer después de este ejercicio. Entonces, se trata de identificar, bueno, os voy a destripar la historia, porque al final Ignacio, como no sabe qué hacer, ¿qué decide? Dejar que la mula decida. Y dice, para donde vaya la mula, allá voy. Y entonces, menos mal que la mula cogió el otro camino. ¿Qué sabía la mula? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Subraya el itinerario de la decisión, ¿no? Claro, ¿qué pasó con Ignacio antes? ¿Cuál es el itinerario para decidir que Ignacio toma? Bueno, pues el primero es la lectura piadosa, ¿no? Antes, cuando estaba en estos pensamientos, lo primero fue la lectura, después fue el pensamiento, después el sentimiento, después la imaginación, después el deseo de ir a Jerusalén, después el propósito, después la determinación, después la decisión, y luego se convierte todo esto en una opción del espíritu, ¿no? Entonces, esto sería como el itinerario hasta que se decide, desde dónde nace y hasta dónde llega. Vamos a hacer lo mismo con este otro pasaje, que es el de la mula. Cada vez os voy poniendo trabajos más difíciles, ¿vale? Vamos poco a poco. Entonces, vamos a hacer como un itinerario. ¿Cómo tomó la decisión Ignacio? ¿De dónde nace? ¿Nace de un pensamiento? ¿De dónde nace esta decisión? ¿Sí? ¿Más o menos? Venga, vamos a intentar hacerlo entre todos. ¿Cuál sería el punto primero? No acepta la posición. Vamos a poner así. Vale. Eso es lo inicial, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es? Está descontento. Ese es el sentimiento, ¿no? Va subiendo de nivel y luego ¿qué pasa? Indignación. O sea, el sentimiento de descontento se convierte en indignación. ¿Y luego qué? Hay un deseo, ¿no? El deseo es matar al moro. ¿Y qué pasa más? ¿Después qué pasa? El propósito. O sea, antes del deseo aparece un poquito aquí la imaginación. ¿Por qué? Porque se lo imagina. Imagina cogiendo un camino u otro, ¿no? Y el propósito, o sea, aparece el deseo de matar al moro y el propósito es de, bueno, que no es matar al moro, el propósito es, bueno, ¿qué hago, no? Preguntarse, ¿no? Claro, el propósito es defender, al final el propósito es defender a María, ¿no? Y luego, ¿qué más? ¿Cómo acaba la cosa? Claro, examinar, que está por aquí también, muy bien. Y al final, ¿qué pasa? ¿Cuál es la determinación que toma? La determinación es que no decide. Eso es. No decide y entonces le dice a otro que decida, que en este caso es la mula. La decisión la toma la mula. ¿No nos pasa esto en nuestra vida?
Que tenemos una mula siempre para decirle, decide tú. Tenemos una mula en casa muchas veces y le decimos, no, decide tú. Ah, y si te equivocas, las mujeres somos muy, muy buenas en esto. Decimos, no, haz lo que quieras. Esa frase tiene miga, ¿eh? Los hombres también, ¿verdad? También los hombres. Lo que tú quieras, sí, sí, lo que tú quieras. Bueno, al final es también determinarse en decir, bueno, es mi vida y yo voy a dejar que la mula decida por mí. ¿Voy a dejar que otro decida mi vida por mí? ¿O voy a tomar yo mis propias decisiones, ¿no? En consecuencia, sabiendo que me puedo equivocar, porque somos humanos. Pero no podemos dejar las decisiones en la mula de turno. Es decir, decide tú. ¿Veis qué importante? Bueno, en este caso le salió bien, pero podía haberle salido horrible. O sea, podía la mula, porque la mula no piensa, va por donde le quiere, pero no está discerniendo la mula. Entonces podía haber cogido el otro camino y haber matado al mono y a ver qué pasa. Entonces, bueno, como veis, esta es un poquito el decisión. También es importante, o bueno, pues en nuestras propias decisiones, hacer nuestro propio itinerario y ver, a ver, ¿cómo he tomado yo esta decisión, no? Si cogemos el Génesis 3, que vemos a Adán y Eva, ¿verdad? Con la tentación. Si cogemos, no os he traído una Biblia, ¿no, Javi? Vale. Bueno, no importa, no importa. En la Biblia, en los primeros 5 versículos, está la mujer dialogando con la tentación. Porque la serpiente, no sé qué, no sé cuál. Con la tentación no se dialoga, ¿vale? Ahí el primer error, ¿no? Pero se tira 5 versículos con su pensamiento. Luego dice, estos son los 5 primeros versículos, pero luego dice que vio la manzana, ¿no? O el fruto del árbol, entonces le pareció atractiva, ¿no? Le toca el afecto. Esto se convierte en un deseo de comer, ¿no? Y se convierte al final en una decisión. Y luego encima le dice a otro que haga lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? A nosotros nos pasa esto, que a veces cuando pecamos queremos como cortar aquí, antes de pecar, y no podemos, porque esto ya va muy rápido. Esto pasa en menos de un versículo. En el versículo 6 de Génesis 3 pasa todo esto. Mientras que aquí hemos estado 5 versículos dialogando con la tentación. A veces lo que hacemos es intentar cortar aquí, cuando ya nos ha cogido el afecto y el deseo. Ya no funciona. ¿A que os confesáis siempre lo mismo? Ah, soy creativa, ¿no? Y a veces lo que hay que hacer es un poco darle un poco de cancha aquí a este pensamiento y darnos cuenta. Todo pecado o toda decisión viene de un pensamiento previo. Si nos damos cuenta antes y si hacemos examen, como hemos hecho esta mañana, nos damos cuenta qué está pasando por mí y entonces me adelanto a la elección. Pero si no, si intentamos cortar aquí, ya no hay nada que hacer. Hombre, cuando es un pensamiento positivo, fenomenal. Pero cuando aparece un pensamiento negativo, o lo intento transformar o cortar, o si no, esto se convierte en un pecado. Bueno, ¿os acordáis que el primer discernimiento que había que hacer, cuál era? Está escrito, o sea, es fácil. Solo hay que leer. ¿Estoy de cara a Dios o estoy de espaldas a Él? Este es el primer discernimiento que deberíamos hacer. ¿Cómo estoy? ¿De cara a Dios o de espaldas a Él, ¿no? ¿Qué significa estar de cara a Dios? Cuando Él es el centro de mi vida, ¿no? Cuando me fío de sus planes, cuando estoy atento a la escucha de su voluntad, cuando amo al Dios del consuelo. Lo propio de Dios es consolar. Dios no quiere que estés amargado, que estés desolado, no. Lo propio de Dios es consolar. Entonces, cuando yo cuento con Dios en mi vida habitualmente, eso quiere decir que estoy de cara a Dios. ¿Qué quiere decir que estoy de espaldas a Él? Cuando voy por libre. Cuando no consulto si lo que quiero es su voluntad, cuando me rebelo, cuando siempre me ando quejando,
cuando no agradezco, cuando amo los consuelos de Dios, pero no amo al Dios del consuelo, que es diferente. Es diferente amar al Dios del consuelo que amar los consuelos de Dios. ¿Veis? Es muy fino esto. A veces, no, es que yo, sí, pero amas a Dios cuando te da regalitos, pero cuando no están los regalos, ¿qué pasa? ¿No? Nos pasa con las personas también. ¿Dónde está la gratuidad, ¿no? Del amor. Bueno, entonces, si estás de espalda, fijaos, es tremendo. Si estás de espaldas a Dios, ¿vale? El mal espíritu va a adormecer la conciencia. ¿Por qué? Pues porque estás bien, para él estás bien. Si tú estás de espaldas a Dios, el mal espíritu tiene poco trabajo que hacer, porque ya estás en el sitio donde él le gusta que estés, que es de espaldas. Entonces el mal espíritu va a adormecer la conciencia, te va a dar una cierta paz. Cuando los jóvenes me dicen, no, si me da paz es de Dios, ay, cuidado. No siempre, cuando te da paz es de Dios. Depende cómo tú estés. Si tú estás de espaldas, el mal espíritu va a darte una cierta paz. Nos va a presentar las faltas como leves y comunes a todos, pues si todo el mundo lo hace. Tampoco es tan grave, ¿no? Trata de paralizar el movimiento, impidiendo que pasemos adelante. Entonces no quiere que tú estés de cara a Dios, ¿vale? Esto es si estás de espaldas. Esto es importante, apuntarlo porque luego se os olvida. Si estás de espaldas, pasa esto, ¿vale? ¿Este le conocéis? Pepito Grillo, pensaba que era muy vieja ya para que le conocieras. ¿Pepito Grillo quién era? La conciencia de Pinocho. Aparte de un grillo, era la conciencia de Pinocho. ¿Qué pasa si estás de espaldas a Dios? El buen espíritu va a pincharte, no te va a dar paz. Te va a decir, te va a remorder la conciencia, va a querer que salgas de la situación en la que estás. El buen espíritu nos sacude con el remordimiento para que la persona rompa con esa situación en que se encuentra y salga saliendo de sus vicios y pecados. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, importante, ¿cómo estoy? Todo esto lo que estoy hablando es si estás de espaldas a Dios, si vas por libre y no cuentas con el Señor, ¿vale? ¿Qué pasa si estás de cara a Dios? Si estás de bien en mejor subiendo. El mal espíritu va a hacer surgir el desaliento. Así que aquí sí que el que te va a pinchar es el mal espíritu, ¿no? Nos hará ver que el camino hacia Dios es muy difícil, que no vale la pena tanto esfuerzo. ¡Buf! ¿Dónde te has metido ahora? ¿En la acción católica? Oh, si hoy solamente te vas a complicar la vida. ¿Verdad que sí, María? Sí. Claro. Entonces el mal espíritu lo que va a hacer es esto, ¿no? Va a hacer surgir el desaliento. Y si estás de cara, también el buen espíritu, ¿qué va a hacer? Aquí sí nos va a dar paz, nos va a dar consuelo, nos va a dar paz, nos va a animar para seguir adelante. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Claro? Entonces el primer discernimiento que tenemos que hacer es, ¿yo cómo estoy? ¿De cara a Dios o de espaldas a Él? Muy bien, ¿eres una empresaria? Estás haciendo un poco la vida imposible a los trabajadores y quieres despedir a uno que está intentando la comunión en la empresa y todo eso, ¿vale? Jefe infiltrado. Jefe infiltrado, sí. Bueno, entonces ahora los espíritus sabéis que está de espaldas a Dios, tú le tienes que Lo seguir. tengo facilísimo. Lo tienes facilísimo, tienes que darle como coba para que ella siga en esa situación y tú tendrás que ayudarla remordiendo la conciencia, ¿vale? ¿Empiezo yo? Empieza tú. Mira, tengo que decirte. Una persona Ahí el micro, muy- espera un poquito. No, yo sin micro. Una persona que respeta mucho a tus trabajadores. Eres Quiero una empezar persona. otra vez, que no se oía. Venga, muy bien. Buenos días, Adela. Tengo que darte una mala noticia. Sé que tú eres muy espléndida con tus trabajadores, siempre te pones de su parte, pero tienes uno. Cuando tú te vas a No le algún hagas caso, sitio, Adela, no le hagas caso, Adela, no le hagas caso. Un poquito más alto. No le hagas caso, Adela, la situación está muy mal, pero tienes que pensar en positivo, en esa familia, en esas personas. El Señor está contigo. pero sí que llega siempre tarde. Y enseguida se va al váter 40 veces y luego se sale a fumar. Yo creo que no te viene bien esa Adela, persona. piensa cuando tú te ibas también al bate, no pasaba nada. Tienes que pensar en esas personas, necesitan su tiempo, un trabajo, el dinero.
Luego jugando al pádel se cayó y dijo que se había caído en su empresa. ¿Tú crees que eso se hace? Échalo, échalo. Adela, no le hagas caso a Adela, te está involucrando en el mal. Tú siempre piensas en positivo. Esa persona no te engañó. Esa persona necesitaba un tiempo de relax. Bueno, como veis, el mal espíritu incluso coge cosas de la vida y te las lanza, ¿no? Y el buen espíritu le cuesta mucho más. ¿No os dais cuenta que el discurso, el mal espíritu Sale solo. va así, va así, va así? El buen espíritu le cuesta más dar razones, ¿no? Incluso nos cuesta más captar también la voz del buen espíritu, ¿no? Bueno, ¿qué vas a decidir al final? Echarlo a la calle. Claro, echarlo a la calle. Otro más para el Porque paro. le ha dado No te muchas lo había razones, dicho, eso el no te mal lo había dicho. Ya, pero es que no me renta tenerlo, no me renta. Bueno, esta es la vida real, ¿vale? Porque hemos hecho aquí un simulacro, pero en realidad esta es la vida real. No tenemos un angelito y un demonio siempre al lado. Esto es una es una personificación de algo, de dos fuerzas contrarias que están en nosotros, ¿no? Pero que son reales y que nos están haciendo tomar decisiones acertadas o equivocadas, como hemos visto, ¿no? Bueno, hasta aquí el ejercicio práctico. También Ignacio, si el primer ejercicio que nos decía de discernimiento era, bueno, ¿cómo estás? ¿De cara a Dios o de espaldas a Dios? Porque hemos visto que los espíritus actúan de forma diferente, aunque su intencionalidad es la misma. Ahora dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Consolado o desolado? ¿No? ¿La consolación qué es? La consolación, estoy hablando para personas sanas, ¿vale? Para personas, o sea, estos son estados espirituales, no son estados, o sea, no es una persona depresiva o una persona, ¿no? ¿Vale? La persona está sana y son estados espirituales, no estados humanos, ¿no? Consolación, aumento de fe, esperanza y amor, ¿vale? Dice Ignacio, cuando aumenta la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. Cuando hay una alegría interna que me lleva a las cosas de Dios. Todo eso, consolación. ¿Qué es la desolación? Pues dice todo lo contrario a la anterior regla, es decir, a la consolación. Igual que la oscuridad no tiene definición, porque la oscuridad es ausencia de luz, la desolación tampoco la tiene, es ausencia de consolación. Pero ¿cómo la podríamos definir? Como oscuridad, atracción por las cosas bajas y terrenas, me intento compensar con cosas. ¿No me sale esto? Pues me voy de compras, ¿no? O me hincho a helados. o, peor, ¿vale? Pueden ser cosas pecaminosas como pueden ser que no, ¿no? Moviendo a desesperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste. ¿Vale? Estas son las dos diferencias. Claro, nosotros, si nosotros somos estos, hay una vivencia, podríamos decir, vivencia de consolación y una vivencia de desolación. Vivencias que son buenas las dos. Igual que no caminamos con un pie, pues tampoco en la vida espiritual tampoco caminamos solo consolados. Es necesaria también la desolación y veremos por qué, ¿no? Pero hay un punto, la tendencia a lo que tiende la consolación, ¿a qué es? A la soberbia. La consolación tiende a la soberbia y la desolación tiende a la humillación, a tirar la toalla. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque me diréis, bueno, Mar, esto está muy bien, pero bueno, ¿cómo sabemos que hemos pasado de este punto? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la vivencia a la tendencia y que esto ya no es tan bueno? Bueno, pues cuando en el discurso de nuestros pensamientos aparece aquí, soy la mejor y los demás son los peores. Ahí es donde nos damos cuenta. Y es que claro, yo estoy todo el día trabajando en la acción católica y estos no hacen nada, no sé qué. A lo mejor no lo expresamos así, pero lo pensamos, lo imaginamos. Es como el pasaje de Lucas 18, fariseo y el publicano. Gracias, Padre, porque no soy como este. ¿Qué tipo de oración es esa? Pero es que la hacemos a veces. Doy el diezmo, soy importante, hago cosas, ¿no? Aquí está, ya hemos pasado el punto. Entonces la tendencia, la soberbia. ¿Cuándo nos damos cuenta que hemos pasado de este otro punto?
Cuando hacemos al revés, es que todo el mundo es mejor que yo, soy un desastre, no valgo para nada. También tenemos esa otra tendencia. ¿Qué es lo que hay de fondo? Que yo estoy en el centro, tanto en una cosa como en la otra. Yo soy la medida. O soy la mejor o soy la peor. ¿Qué nos dice San Ignacio? Camina por el medio. ¿Y el medio cuál es? La humildad y el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya me vea diciendo cosas como soy la mejor, baja. Claro, para eso me tengo que dar cuenta. Por eso el ejercicio previo, antes del descanso, darme cuenta. Y aquí lo mismo. A ver, hay personas que por su psicología están más aquí. Y hay otras que tienden más aquí. Pero habitualmente hacemos una montaña rusa impresionante. Y vamos para arriba y para abajo como un ascensor. Y entonces, bueno, hay que identificar esto. Entonces, sabiendo que la vivencia de consolación y desolación son buenas, no tanto las tendencias a las que me lleva. Entonces, ¿cuál es la solución? Caminar por en medio, la humildad, el amor de Dios. ¿Queda claro esto? Sí. Hombre, no es fácil, pero no imposible. Por eso estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Por eso es importante darse cuenta, ver de dónde vienen las cosas, del buen espíritu, del mal espíritu. Todo este ejercicio, que es un ejercicio espiritual, conviene hacerlo, pues en algún momento pararse y decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando por dentro? ¿Por quién estoy movido en este momento? ¿Y qué voy a hacer? Pero, claro, pero cuando yo hago el examen habitualmente en mi vida, no espero a que tengo que tomar una decisión, sino que en mi vida yo ya tengo incorporado el discernimiento, yo ya estoy discerniendo todo el tiempo. Y entonces esto se convierte en un hábito. Cuando se convierte en un hábito, ya no tengo tantos problemas para tomar decisiones. A ver, siempre somos humanos y nos vamos a equivocar siempre, pero en cuanto más conscientes seamos, más fácil va a ser tomar decisiones acertadas, ¿no? Por eso es tan importante esto, que nadie explica, pero que yo creo que es importante también conocerlo. Porque es que nos jugamos la vida aquí, en pequeñas decisiones. Entonces, ¿la consolación qué es? ¿Cómo la reconozco? Bueno, la consolación es un don de Dios, para empezar. Entonces hay que pedirlo, como todos los dones. Señor, concédeme la consolación. ¿Cuánta gente pide aquí la consolación de Dios? ¿No pedís la consolación? ¿Cómo nos la van a dar? Claro, es un don, ¿vale? Hay que pedirla. Se caracteriza por la libertad frente a las cosas, que es la indiferencia ignaciana, solamente lo que agrade más a Dios, ¿no? Solamente lo que más agrade a Dios. Yo conozco una persona, una mujer, que estuvo con esclerosis múltiple y ya estaba, bueno, antes de tener la enfermedad, ella se consideraba atea o agnóstica y hacía la vida por su cuenta, era muy activa, tal, viene la enfermedad y ya llega un momento que está en la cama, esclerosis múltiple, alimentada por el estómago. Un día voy a verla y le digo, ¿cómo estás? Oye? Y me dice, ¿sabes qué? Que si me dieran a elegir salud o enfermedad, elegiría enfermedad. Que te lo diga una persona tumbada en la cama así. Dice, porque yo he conocido a Dios ahora, gracias a esto, ¿no? Dice, antes hacía yo las cosas, ahora me dejo hacer. Qué bonito, que te lo diga alguien así. Bueno, al tiempo me la encuentro jugando con sus hijos, con sus nietos en el parque. Se había curado, el médico lloraba, porque, claro, al final dices, yo he elegido enfermedad y el Señor me ha concedido la salud, ¿no? Impresionante. Entonces, ¿cómo la indiferencia de decir lo que más me acerca a Dios, qué es, ¿no? Y poder elegir con esa libertad. Entonces, cuando uno está consolado, tiene esa libertad frente a las cosas. En este momento de la vida, sientes y experimentas ese impulso para ir hacia adelante, con todo tu ser, con absoluta libertad, con alegría, pues es consolación. Cuando uno está consolado, hasta levita por el pasillo, ¿no? Y dices, sí, estoy feliz. Y además estoy disponible. Eso es un signo también de que estás consolado, cuando estás disponible. Dicen mis hermanas, dice, cuando quieras algo, pídele a la que está ocupada. El que tiene mucho tiempo libre no. Entonces, bueno, consolada, ¿no?
Este es Ignacio en la mula, ¿veis? ¿Cómo comportarnos en tiempo de consolación? Pues no, ¿qué va a hacer más? Si estoy fenomenal. Bueno, pues sí, también hay unas reglas para cómo comportarse en la consolación. Stop. ¿Qué le pasó a Ignacio? Entra en consolación y se quiere ir a Jerusalén. ¡Pum! ¿Sabéis lo que le pasó en Jerusalén? Va a Jerusalén y le echaron. Le echaron, le dijeron, mira, o te vas o te excomulgamos. Ante eso, Ignacio se tiene que ir. Y tiene que rectificar, ¿no? Claro, fue muy lanzado. Hay que parar, hay que ser prudentes, ser cautos y prudentes. El entusiasmo puede ser mal consejero. Hay que tomarse el tiempo necesario para examinar las cosas. ¿Mm? Buscar la ayuda de un guía espiritual, pedir consejo. Hay que buscar acompañamiento también. Hay que prevenir para cuando venga la desolación, ¿no? Hay que ser previsores. Entonces, cuando yo he experimentado la consolación de Dios, hay que guardarla bien en el corazón y decir esto es verdad. Y cuando yo estoy desolado, me agarro a eso que yo experimenté, ¿no? Y no gloriarse porque nos lo creemos. Claro, si es que soy tan buena, rezo tanto, normal que me quiera el Señor. Es lo normal. Y a veces no lo decimos así, que ahora nos da risa, pero es que actuamos de esa manera, ¿no? Entonces, ser humildes, ¿no? Es un don gratuito. No nos podemos gloriar de lo que el Señor nos regala, ¿no? Vale. La desolación, ¿qué es? ¿Cómo la reconozco? Sintomatología. ¿Hay algún médico en la sala? ¿No? Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Cuando yo voy al médico, el que más cercano es Javi, que trabaja en un hospital, pero... Los síntomas son oscuridad, tristeza, turbación, hay agitación en la persona, hay sequedad de corazón, pérdida de confianza o de esperanza, y es propio del hombre desolado o de la mujer desolada compensarse. Y se compensa agarrándose a cosas no necesariamente pecaminosas, ¿no? A veces, ya digo, me voy de compras o nosotras somos más de eso, no sé los hombres cómo se compensan, pero no voy a preguntar. ¿Eh? En Amazon, ¿no? Pues compramos en Amazon o otras cosas, ¿no? Más pecaminosas también. Entonces, bueno, tendemos a compensarnos, porque como no conseguimos el consuelo de Dios, lo buscamos en otro lugar para contentarme, ¿no? Entonces, estos son los síntomas de la desolación. Por eso la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo estoy en este momento? ¿Consolado o desolado, ¿no? ¿Sientes que últimamente ha aumentado la tristeza o sientes que hay mucha alegría? Estas son tristeza y alegría, ¿las conocéis? Vale. En la oración y fuera de ella, ¿sientes el consuelo de Dios o sientes a Dios muy lejano como si no existiera? ¿Sientes que te vas haciendo cada vez menos disponible o sientes una enorme disponibilidad? Discierne síntomas, porque los síntomas son el reflejo del lenguaje de Dios. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Consolado o desolado? Primer discernimiento era, ¿estoy de cara o estoy de espaldas? Segundo discernimiento, ¿estoy consolado o estoy desolado? Muy bien. ¿Qué hacer en tiempo de desolación? Esto sí nos interesa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es importante también para salir de esa situación, ¿no? La persona en desolación tiene dos síntomas muy claros. El primero es que pierde transparencia para sí mismo y para los demás, porque se empieza a justificar por qué hace estas cosas, ¿no? Empieza a justificar sus motivaciones para no ir al fondo de la cuestión. Y en segundo lugar, tiene tendencia a la huida, al abandono, a cambiar, a hacer mudanza. Entonces dice Ignacio, en tiempos de desolación, no hacer mudanza. Esto lo tenéis que grabar ahí, ponerlo en el corcho de vuestra casa. En tiempo de desolación, no hacer mudanza. Es el deseo de organizar la vida conforme a otro tipo de apetencias, pero no desde Dios. Entonces es importante también, si yo he dicho voy a ir a misa 3 veces a la semana y ahora estoy desolado, no voy a dejar de ir por eso. Pues dice Ignacio, no, pues un día más. Fuérzate, ¿no? Entonces pierde transparencia, se justifica y tiende a huir. Entonces San Ignacio va a dar un consejo en dos vertientes. Por un lado, nunca hacer mudanza, permanecer constante. Y segundo, reaccionar en contra, sirviéndose de la oración, porque en tiempo de desolación es lo primero que solemos abandonar. El examen, que es el análisis de las propias inclinaciones y motivaciones, y dice una cierta penitencia, viene bien también, ¿no? Para este tiempo de desolación. 3 causas principales por las que nos hallamos desolados.
¿Por qué nos hallamos desolados? Normalmente la persona que está desolada, cuando empieza a interpretar su situación, piensa que ha pecado en algún momento. La desolación también es un lenguaje de Dios que debe ser interpretado. También es lenguaje de Dios, ¿no? Entonces, pues en un primer lugar puede ser por nuestra culpa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos tibios, perezosos, no hacemos caso, no rezamos. Entonces puede ser que la desolación venga por eso, ¿no? Por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, en nuestra oración, ¿no? Entonces el Señor nos invita a una conversión a la seriedad en la relación con Él. Oye, tómatelo en serio, ¿no? Y entonces para este tómatelo en serio, pues aparece la desolación. ¿Por qué es necesaria? Porque si no, si estamos todo el día consolados, ¿cuándo nos damos cuenta de las cosas? Cuando ya no está tan presente Dios en mi vida y entonces digo, uff, es que he dejado de rezar, claro, pues entonces ¿cómo voy a estar consolada, no? Entonces tómatelo en serio, conversión a la seriedad. Y las otras dos causas son, vamos a decir por culpa de Dios, por no decir, pero bueno, es para probarnos por cuántos somos sin tantos regalos, ¿no? Probar significa mostrar, hacer que aparezca la verdad oculta del corazón humano. ¿Cuándo se ve con qué desinterés sirve uno? Cuando Dios no está, ¿no? Entonces, bueno, parece un poco cruel esto, pero no lo es. Lo voy a explicar con una imagen para que se entienda. Cuando un niño pequeño quiere aprender a andar, ¿no? O le invitan a aprender a andar, claro, si tú le llevas siempre agarrado de la mano, no aprende, ¿no? El niño cuando aprende a andar, se le coloca y la mamá o el papá van detrás. El niño no siente que está, pero está. Entonces, cuando se cae, le agarramos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios también a veces con nosotros? Se coloca detrás. Para que aprendamos también a resistir la tentación, hay que ejercitarse. Dice, venga, avanza, que yo estoy detrás. No lo siento, no lo siento sensiblemente, pero sí está. ¿Entendemos esto? Sí. Entonces a veces nos retira, vamos a decir así, los regalos o los consuelos para que aprendamos a resistir la tentación y aprendamos a caminar en la vida espiritual. Por eso es una conversión al desinterés, ¿no? O sea, ya no es te quiero, Señor, por todo lo que me regalas porque todo me va fenomenal, sino te quiero porque eres Dios y porque sé que me amas aunque ahora no te siento. La Madre Teresa de Calcuta, ¿cuántos años estuvo en desolación sin experimentar el consuelo de Dios? Y eso no le impidió seguir sirviendo, ¿no? Y la última es una conversión a la gratuidad, ¿no? Para darnos noticia y conocimiento de que no es nada nuestro, sino que es don y gracia. Cuando ya nos lo hemos creído, pues entonces el Señor te retira para decir, ¿ves? Es que no eres tú la que te produces consolación, sino que es un regalo mío, ¿no? Para que no hagamos nido en ninguna cosa, ni nos agarremos a nada, ¿no? No soy yo, es Dios. Vale. Y aquí tenemos 3 asaltadores en nuestro camino espiritual. Cuando la tentación es como, bueno, pues aquí voy a coger, ay va, que me mato con el cable. A ver. Aquí está, en el libro de ejercicios dice lo siguiente, pero fijar lo que dice, el enemigo se hace como mujer, en ser flaco por fuerza y fuerte de grado, porque así como es propio de la mujer, cuando riñe con algún varón, perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, así hace mismo el mal espíritu, ¿no? Entonces dice, claro, cuando te viene la tentación, si tú te enfrentas a ella, el enemigo sale huyendo. Pero si tú pierdes ánimo, te enflaqueces, ¡buah!, la tentación se hace enorme, ¿no? Esto es lo que quiere decirnos Ignacio, ¿no? Es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo cuando le ponemos un stop. Poner rostro contra las tentaciones, ¿no? Es decir, enfrentarnos a la tentación. Sí, pareces muy fuerte, pero no lo eres tanto. Al final, hay una cosa que a mí me da mucho consuelo y es ver que el mal espíritu actúa en la periferia, pero solo Dios entra hasta el fondo del corazón. Y parece que es muy fuerte la tentación, pero Dios está siempre de nuestro lado. Porque no hay bestia tan fiera en prosecución de su dañada intención, ¿no?
tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones. Cuando empezamos a tener esta situación, entonces ya la tentación se hace grande y nos gana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfrentarse, ¿vale? Esta es la primera, el primer consejo que Ignacio nos da. La segunda regla dice, así se hace como vano enamorado también. Este es el amor cortés un poco de la época, ¿no? Entonces dice Ignacio, bueno, imagínate que el hombre quiere conquistar a la mujer que está casada y entonces le dice, tú no le digas nada al marido. Entonces es propio del mal espíritu también meter ahí cizaña y decir, no digas nada, silencio, ¿no? Desea que la tentación sea recibida y tenida en secreto. Mucho le pesa cuando se descubre a un buen confesor o a una persona que te acompaña espiritualmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si la primera estrategia era enfrentarse a la tentación, la segunda es habla. Cuenta lo que te está pasando a alguien que te pueda ayudar, ¿no? Y que no se va a escandalizar, porque ya ha oído muchas cosas y ha pasado por donde tú has pasado, ¿no? Hablar con el acompañante espiritual es la segunda estrategia, ¿sí? Y la tercera dice, asimismo se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desea, ¿no? Entonces dice, bueno, pues el mal espíritu también te intenta investigar cuáles son tus puntos débiles y por ahí entrarte. Es decir, si tú eres perezoso, pues entonces, no sé si os ha pasado alguna vez, que suena el despertador y os dais la media vuelta. Y como suena varias veces, pues esta mañana te ha pasado, ¿no? ¿Ves? Entonces, quien es perezoso, claro, ¿qué hay que hacer? Poner medios para que la tentación no me venza. Entonces voy a poner el teléfono o el despertador a 3 metros para que me tenga que levantar a apagarlo, ¿no? Bueno, he puesto un ejemplo muy básico, pero luego cada uno tiene que ver por dónde es, cuál es su punto débil. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Pues saber cuáles son nuestros puntos débiles, conocerlos, para poner medios y que el mal espíritu no nos ataque por ahí, ¿sí? Aunque tengo que decir una cosa, el mal espíritu es inteligente y también aprende. Entonces, una vez que tú ya has superado una prueba, te pone otra. Y así hasta que te mueras, ¿vale? Entonces, sí, menos mal que está la consolación. Y por donde nos haya más flacos, nos ataca. Mira en torno a nuestras virtudes y valores. Entonces es importante el conocimiento personal y el autoexamen para vencerle, ¿vale? Vale. ¿Ves? Ya se pone a llorar. Cuando empezamos ya a descubrirle, se pone... Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Para ver si esto lo hemos captado. Entonces, vamos a ver un vídeo de un chico que ha tenido un proceso de conversión y ahí vamos a intentar identificar todo esto, todas estas reglas que hemos estado viendo. Es decir, está de cara a Dios, de espaldas a Dios, cuáles son sus deseos, está consolado, desolado, va a tener diferentes momentos. Bueno, antes de su conversión cómo estaba, después de su conversión cómo estaba. Y bueno, ¿qué tácticas del mal espíritu pues aparecen ahí? ¿Os parece? Vale. Entonces, ¿será verdad o no será verdad esto? Yo soy Quique, soy de Barcelona, tengo 22 años y actualmente estoy estudiando cuarto de ADE. Y bueno, he empezado un proyecto en las redes sociales, en Instagram. Un poco hablar de quién soy y qué me ha pasado, a quién me he encontrado y quién me ha cambiado la vida, pues para compartirlo con todo el mundo. Desde pequeño, desde que nací, he tenido como un deseo muy fuerte de protagonismo, ¿no? De sentirme mirado, de sentirme aceptado, de ser el número uno, ¿no? Y esto, pues en casa era, pues que era el típico liante nervioso, súper inquieto. Llega la adolescencia y eso se traduce en el típico niño que empieza a hacer tonterías, que empieza a liarla en clase, que en lo académico es un desastre.
Bueno, yo siempre he sido muy apasionado, muy intenso y muy inquieto, ¿no? Y esto me ha llevado a tener una búsqueda sin límites para buscarme a mí, ¿no? Entonces, a mí me flipaba la fiesta. Yo cuando cumplo 15 años, desde los 15 hasta los 20, esos 5 años fue como una carrera intensa en el mundo de la noche en el que yo empiezo a ver que ahí hay un atractivo brutal para mí, que yo cuando voy allí me siento contento, me siento feliz. Me empieza a gustar mucho el rollo de mis amigos, mis copas y la fiesta, ¿no? Yo no conocía lo que era el compromiso, tuve relaciones con muchas chicas, en varias ocasiones fui infiel, yo fui a gas. Cuando empiezo la uni, empiezo jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Sin límite, ¿no? Y constantemente espero el fin de semana, lo espero, y mi vida se convierte de fin de a fin de, ¿no? Es cuando Quique disfrutas, cuando Quique lo peta. Empiezo a ser promotor de discotecas, luego jefe de equipo, que es en plan llevar las promociones, las listas y demás, y llega un punto a mis 18 años pues que yo veo que esta bola que hay dentro de mí, esa superficialidad, veo que no es suficiente. La relación con mi familia y con mis amigos empieza a ser muy distante. Mis amigos más cercanos son los únicos que me dicen la verdad. Me dicen, Quique, tío, vemos que te está haciendo mucho por el mundo de la noche, hemos conocido esta infidelidad con esta chica, esta otra. Lo que me dicen es lo que más me cuesta, porque es la vida rota de Quique. Cuando voy al cole parezco un chico muy seguro, todo muy bien, bueno en fútbol, bueno, tal, pero luego llego a casa y siento un vacío tremendo. Y mi casa era como la fuente donde yo descargaba toda la rabia que durante el día mantenían una fachada, ¿no? Entonces era como llegar a casa y el único sitio donde están los míos, pues gritos, con mi madre una relación pésima, y cuando no aguantaba más, huía y me iba de casa, me iba de casa y volvía, me iba y volvía, ¿no? Y es por eso que a los 18 nace en mí una pregunta y digo, tío, o me han engañado, ¿no? y he sido creado pues para ir como a momentos y es imposible vivir feliz y vivir apasionado por algo, o realmente mi camino no es este, ¿no? Y me estoy equivocando. Bueno, esta es la primera parte. ¿Se escucha bien? ¿Sí? No enciendas porque vamos a ver la segunda parte. Hasta aquí hemos visto, antes de la conversión de Quique, ¿no?, lo que ha pasado. Entonces, ir apuntando cosas porque luego vamos a trabajar esto, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué deseos estaba teniendo? ¿Estaba de cara a Dios, de espaldas a Dios? Él identifica que está feliz con esa vida, llega a un punto en el que ya no tanto. Bueno, todas estas cosas las vamos a ir identificando después. Bueno, vamos a ver la segunda parte de Quique, ¿sí? Hasta aquí mi relación con Dios no existe, ¿no? Pues lo típico, cuando me invitaban a misa, iba a misa, cuando me invitaban a rezar, rezaba porque toca, pero yo nunca conocí una relación con Dios personal. De hecho, en mi casa tampoco se practica mucho. Mi padre es creyente y practica ahí cuando puede, y mi madre no es practicante. O sea, no es una familia donde se me haya inculcado la fe a tope. Entonces, para mí, no ha sido un heredar una fe ni encontrármela en el colegio. Es a mis 18 años, después de una búsqueda sin límites en el mundo de todo, hay un sacerdote, el padre Javier, que me invita en Semana Santa unos días a sacarme el título de monitor de tiempo libre, ¿no? Me dice, Quique, vente a este cursillo porque te puede molar. Yo sí que es verdad que a veces iba pues, a un sitio donde se hablaba de la fe y yo ahí veía que en las actividades que hacían y la gente era muy feliz, pero yo no lo entendía, ¿no? Veía un atractivo en los planes que hacían, pero no en lo que me decían. O sea, a mí me decían, Dios es amor, Dios te ama y tal, y yo decía, pero concrétamelo, ¿no? ¿Qué significa esto, tío? O sea, yo quiero entenderlo y quiero vivirlo, ¿no? Entonces es cuando el padre Javier me dice, Quique, tío, te invito en Semana Santa a que vengas. Y yo en Semana Santa, o sea, acostumbro a ir con mi familia a esquiar, o sea, es como sagrada para mis padres, ¿no? Pero bueno, me fío del padre Javier, voy ahí, y una tontería, ¿no? Pero yo en aquel entonces fumaba tabaco. Entonces me quedé sin tabaco y me escapé del recinto para ir a comprar tabaco, ¿no?, al pueblo, en el momento del Vía Crucis, en Viernes Santo. Y fue cuando vuelvo que el padre Javier me coge, para mi sorpresa, con una mirada súper cristalina, como sufriendo por mí, me mira y me dice, Quique, tío, yo no sé cuándo vas a empezar como a tomarte la vida en serio, ¿no? Y entonces, en ese instante, yo cojo y pido una capilla. Y yo me acuerdo que llegué y en acto me puse de rodillas y empecé a llorar, ¿no? O sea, empecé a sacarlo todo, pum, pum, pum. Y estuve como 4 horas de rodillas rezando delante de una cruz. No puedo compartir más que lo que me sucedió. No fue ni un gran testimonio de alguien, fue esa mirada que caló en lo más hondo de mi corazón, que quitó
todas las barreras superficiales para llegar al sentido último y por primera vez mi deseo fue correspondido. Y yo miro atrás y digo, joder, habiendo hecho todo lo que he hecho y experimentado con chicas en la fiesta y tal, no había sido capaz ni en un 1% de sentir lo que en aquel instante había sentido. Sientes literal que alguien te abraza, tío, que tu vida se dirige hacia un punto en concreto. Entonces digo, joder, yo esto quiero conocerlo, tío. Yo quiero hacer un camino por aquí tremendo, ¿no? Yo no tuve un encuentro en el que me voy a ser monje. Yo sigo en el mundo, pero encuentro cada vez más el sentido de las cosas, el propósito. Este encuentro con Cristo ha generado pues amigos que no lo han entendido y se han distanciado. En mi casa, pues ciertas luchas ahí, que mis hermanos al principio se descojonen de mí, que mi madre no me entienda y que me diga que pues quizás te están comiendo la cabeza. Sí, o sea, para mí no ha sido fácil, ¿no? Y por eso, todas estas amenazas, o sea, gente que no lo ha entendido, a mí me volvía la pregunta, Quique, ¿qué te has encontrado? Es un interesante testimonio que podría ser uno de vuestros hijos. Perfectamente, ¿no? Qué importante lo que le ha pasado a este chico. Y qué importante también vuestra misión dentro de Acción Católica para saber acompañar estas cosas, ¿no? Y poder ayudar a discernir. Entonces yo os invito como a ver cuáles son los puntos débiles de Quique, cómo lo ataca el mal espíritu, a través de qué medios el buen espíritu interviene en la vida de Quique. Puede escribir los momentos en los que Quique se sintió verdaderamente consolado y verdaderamente desolado. Bueno, hay dos etapas, antes de su conversión, después de su conversión. Bueno, que examinéis todas las reglas que hemos ido viendo en una persona en concreto, ¿no? Yo creo que tendremos que tener como la creatividad de despertar preguntas en la gente. Despertar preguntas para que haya un segundo paso, ¿no? Que es la respuesta. Y así empezábamos esta presentación, ¿no? Dios es la respuesta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Os acordáis? ¿Cuál es la pregunta? Entonces tenemos que provocar preguntas, porque la gente va por la vida, pero no se pregunta. Pero nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Pues porque lo primero que hemos hecho, el primer ejercicio que hemos hecho es preguntarnos cómo estoy. Si no nos hacemos la pregunta, no podemos hallar respuestas. Tenemos que ser provocadores de preguntas, antes que acompañantes. Porque ¿qué vamos a acompañar si la persona no se pregunta nada? ¿No? Y esto es la evangelización. Esto es la catequización, ¿no? Pero hay un previo paso de evangelización, de provocar preguntas, de entrar en diálogo, de entrar en la vida de la gente y preguntarle cosas. Si no suscitamos preguntas, no se da la conversión. Vale, este es el punto de inflexión. ¿Y después de su conversión? ¿Cómo está? ¿De cara a Dios o de espaldas a Dios? De cara a Dios. Se empieza a poner de cara, ¿no? Cuando yo les pregunto a los jóvenes que les doy dando ejercicios, ¿cómo estás? ¿De cara a Dios o de espaldas? Y me dicen, de lado. A veces estamos un poco de lado, ¿verdad? Bueno, entonces, de cara a Dios. ¿Y qué hace el buen espíritu? ¿Cómo? ¿Perdón? Vale. ¿Y qué hace? ¿Cómo le da paz? Porque cuando está de cara a Dios, el buen espíritu da paz, consuela. ¿De qué manera aquí que le da paz, le consuela? ¿Qué hace el mal espíritu? Que tiene las discusiones en casa con los hermanos y los padres porque no lo entienden y piensan que te están metiendo. Estamos después de su conversión, sí. Los padres se convierten, Sí. que sí, pero sin embargo el buen espíritu lo anima a seguir. Lo anima, muy bien. Al principio habla de... hay un momento de transición donde, ¿os acordáis? Se va a comprar tabaco y entonces el acompañante, el sacerdote le hace otra pregunta. ¿Cuándo vas a tomarte en serio la vida? ¿No? Eso hace que tome una decisión y se ponga
delante de la cruz. Y ahí es el momento potente, ¿no? Este sí que es como el punto de inflexión donde él decide tomarse la vida en serio, ¿no? Cuando empieza a tomarse la vida en serio, empiezan las complicaciones. ¿Por qué? Porque no le entienden. Eso, incomprensión, vamos a poner. Le resulta difícil, ¿no? Eso puede ser también una táctica del mal espíritu. Mira, esto de Dios es muy difícil y esto de la conversión que has tenido, ¿será verdad lo que te ha pasado? Esa es otra de las preguntas que, ¿será verdad? ¿No te lo habrás inventado? ¿Mm? El buen espíritu le anima a seguir adelante, a confesarse, a decir, ¿qué has encontrado, Quique? ¿Qué has encontrado? Que es algo importante, ¿no? Se hace otra pregunta, ¿ves? Todo está lleno de preguntas. ¿Qué has encontrado? ¿Y cómo está? ¿Consolado o desolado? Consolado. Porque ha recibido un regalo, un don, ¿no? Vale, ¿cuáles son las consecuencias? Un cambio de vida, ¿no? En las relaciones. Anunciar, ¿no? Ser testigo, ¿no? Eso, confianza. ¿A qué conclusiones podíamos llegar con esto, este análisis que hemos hecho? Ahora os devuelvo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como acompañantes? Claro, porque estamos en una escuela de acompañantes, ¿no? Aquí hay que tomar decisiones también. De esto, de esta ponencia, bueno, si se puede llamar ponencia, ¿qué conclusiones podemos sacar? Porque claro, está muy bien venir, escuchar a alguien y ya me voy a mi casa. Pero no, es que esto tiene que llevarme a un compromiso, ¿no? Bueno, vosotros estáis en la Acción Católica, a veces hay que ser valiente para proponer cosas, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer para que se dé estos encuentros, la conversión? ¿Por qué esta sala no está llena de gente? Aquí ya estoy siendo un poco mala, pero hay que provocar también preguntas en vosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que esta sala esté llena de gente? Para que nos queramos formar en esto del acompañamiento, para que podamos ayudar a gente a que se encuentre con Jesús, a que cambie de vida. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, creérnoslo. Muy bien. Dar testimonio. ¿Qué vas a hacer tú cuando salgas hoy de esta charla? ¿Cómo vas a anunciar? Porque claro, el amor que ha descubierto Quique le lleva a cambiar de vida. Además dice, me da igual que no me entiendan, yo sé que esto es difícil, pero es un promotor de Dios, o sea, un apóstol. ¿Soy yo apóstol? Entonces hemos visto un Dios que te habla a través de lo que te pasa, de lo que sientes en el silencio, la oración y la Sagrada Escritura. Es un Dios que habla, todo el tiempo está hablando, comunicando, solo tenemos que estar atentos, ¿no? Entonces os mando un trabajo para casa. El trabajo para casa es que hagáis este trabajo con vosotros mismos primero, ¿no? Lo primero es cómo estoy yo, de cara a Dios, de espaldas a Dios, por dónde te está atacando el mal espíritu, por dónde está el buen espíritu, qué hace, dónde he sentido más consolación y desolación. O sea, que hagáis este mismo trabajo con vuestra propia vida y hagáis un análisis, igual que hemos hecho con Quique, que podamos hacer con nuestra vida también un trabajo, ¿no? Un análisis. ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Dónde he descubierto a Dios? Yo estoy aquí hoy, tú eres de las que estás aquí, ¿qué te ha hecho venir? ¿Y a qué me lanza el Señor ahora, ¿no? ¿A qué me está invitando?
Y al final es la conclusión, Señor, ¿qué quieres de mí, no? Y si no, pues acabamos como hemos empezado, haciendo un momento de silencio y después de toda esta charla, cerramos los ojos, identificar también un sentimiento, ¿no? Un sentimiento y a qué me invita el Señor, ¿no? Un verbo, 2 palabras, un sentimiento y un verbo. Muy bien, pues con todos estos sentimientos y invitaciones que el Señor nos hace, pues rezamos juntos un Padre Nuestro, ¿os parece? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues muchas gracias y nada, hasta pronto.